Chico, también un segundo, por favor. Ahora sí, chicos. Bueno, entonces retomando acá el tema, entonces les comentaba que la idea es que el día de hoy entonces hagamos, digamos, como nuestro último encuentro sincrónico de este bloque. Estamos entonces trabajando, recuerden, en el taller abierto de co-creación, en lo que tiene que ver con los requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hemos, digamos, como abordado durante el semestre, hemos abordado varios de los requisitos que pertenecen a esa etapa de planeación, abordándolos de manera pues como independiente cada uno de esos requisitos. Y pues la metodología ha sido revisar qué nos pide la norma en cuanto al requisito específico y mostrarles formas en las cuales se puede como implementar o dar cumplimiento a ese requisito de manera específica. Esa ha sido como la mecánica que hemos utilizado. Si miran las grabaciones, recuerden que están disponibles tanto las grabaciones como las memorias de lo que hemos trabajado. Pueden darse cuenta entonces que trabajamos en temas como el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También abordamos lo que tiene que ver con el plan de capacitación. También también trabajamos en lo que tiene que ver con la asignación de responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Ese fue, digamos, como otro de los temas que vimos. También trabajamos en el tema de los comités. Trabajamos entonces en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y paralelamente, en el otro TAC que tenemos los días viernes, abordamos entonces también el tema del comité de convivencia laboral. Vimos el tema de asignación de recursos en seguridad y salud en el trabajo, también vimos ese tema. Lo que tiene que ver con el pago de seguridad después del Sistema General de Riesgos Laborales y específicamente lo que corresponde a las pensiones de alto riesgo, por actividades de alto riesgo. Y pues digamos que la última pues como actividad que tenemos pendiente por trabajar durante este periodo es entonces lo que corresponde con, vamos a trabajar el día de hoy la política de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a abordar como esos requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo, que hace parte de esas actividades del planear del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No sé si de pronto, antes de empezar en el tema del contenido específico, alguno de los compañeros participantes tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera resolver con relación a la temática que hemos venido abordando. Bueno, entonces si ninguno tiene
¿Ninguna pregunta específica que quiera que resolvamos en el momento? Yarledis, cuéntanos, buenas noches. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, yo le hago una consulta, aunque la pregunta mía son dos preguntas, creo que salía del tema, uno no tan salía, pero no sé. Una es como de los exámenes médicos. Por ejemplo, pasa que en la empresa en la que yo laboro, digamos que una compañera haya ingresado el 17 de julio del 2021, un ejemplo, ¿cierto? Sí. Tiene un contrato por 3 meses. Entonces, digamos que le hayan pues liquidado después de los 3 meses, le hayan hecho un nuevo contrato y ya en la carpeta de hoja de vida de ella aparezca, por ejemplo, que haya ingresado, o sea, ya no el 17 de julio, sino en septiembre o octubre. Entonces mi pregunta es, para mandarla a ella a hacer el examen periódico, entonces es donde yo estoy como confundida, porque no sé si le hago el seguimiento de los exámenes periódicos con la primera fecha que ella ingresó, o como ella ingresó la liquidaron, volvieron y le hicieron contrato, entonces donde no sé con cuál fecha al fin es que la manda a hacer los exámenes médicos. No, con la primera vinculación que tuvo en la empresa, siempre y cuando no haya habido empleadores de por medio. Es decir, si tú puedes garantizar que entre contratos, ¿cierto? No hubo un empleador intermedio para esa trabajadora, tú puedes considerar entonces como la continuidad o la vigencia del examen médico que hayas hecho, así haya habido suspensión del contrato por algún periodo. Porque suele pasar mucho, ¿cierto? Digamos que liquidan, en algunas dejan hasta un mes, ¿cierto? Por lo del tema eso de, pues, de que no se consideren los contratos como continuos. Hay empresas incluso que se curan en salud y dejan pasar hasta un mes. Pero si digamos que durante ese periodo el trabajador, digamos, no tuvo exposición a otros riesgos, digamos, como parte del ejercicio laboral, yo puedo considerar que esa persona, digamos, ese primer examen que tuvo, así haya, digamos, lapsos vacíos en temas contractuales, tú puedes considerar que ese inicial es el de ingreso y empiezas a hacer los periódicos al año. Ah, bueno, profe, porque es que, por ejemplo, yo ya estaba realizando como el seguimiento de los exámenes médicos y ella ingresó el 17 de julio del año pasado. Entonces, cuando voy a mirar la carpeta de ella, me aparece que es que dice que había ingresado en agosto, no como en octubre o algo así, yo sé, pero ¿por qué aparece aquí si yo tengo la fecha de examen de ya de julio? Entonces yo llamé al de contabilidad y él me dijo que era porque la habían pues como, bueno, se le acabó el contrato, la había liquidado, que volvió a ingreso. Yo dije, pero entonces en temas de auditoría, yo aquí cómo voy a hacer, porque es que yo no sé si cuando me pidan el examen y vayan a mirar una fecha y vayan a mirar otra fecha, entonces yo dije, no voy a preguntar a la profesora, ya que me dice. O sea, Pero lo puedes considerar así, incluso no necesariamente tiene que ser cada año. Recuerda que digamos, la periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales dependen del concepto del médico laboral con quien estén haciendo la matriz de exámenes médicos por cargo. Y hay, digamos, incluso para ciertos oficios y para ciertas labores que yo puedo considerar válido el examen médico ocupacional hasta por 2 o 3 años, dependiendo, digamos, como del tipo de riesgo al cual se expongan los trabajadores. Entonces, ese examen sigue siendo válido, así tú tengas una fecha de contratación diferente, pero digamos que se asocia con el oficio que está desarrollando la persona. ah, profe, ok. Bueno, profe, otra consulta y la última. Tranquila, dime. Profe, mire, lo que pasa es que del Ministerio de Trabajo me mandaron un correo sobre lo de la ley 2101, que es la que habla de la reducción de la jornada laboral que empieza a regir pues, como el próximo año, ¿cierto? Bueno, entonces yo me adelanté, yo aquí como que en mi yo, como dice uno, yo me pregunté, bueno, a partir del 2023 ya no van a ser 48 horas laborales, sino supuestamente 47 y así sucesivamente. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si digamos que el Ministerio de Trabajo o el gobierno, el que sea, no sé, saca la ley, listo, para que la empresa la empiecen a aplicar? ¿Qué pasa entonces si el empleador no se acoge a esa ley, a esa norma, y lo ponen a uno a trabajar sus 8 horas, sus 9, sus 10 horas? Entonces yo ahí como que, yo dije, entonces uno hay que hacer. Digamos que el ajuste debe hacerse, ¿cierto? Del horario laboral se hace en términos de la norma, ¿cierto? Y digamos que no es que el empleado no quiera, ¿cierto? Digamos que
es el nuevo ajuste en temas de horario y pago de salario. Es decir, si hasta la fecha tú necesitas trabajar 48 horas a la semana para demostrar, ¿cierto? Pues para devengar el salario que estás devengando, pues ya no vas a necesitar trabajar las 48, sino las 47. Si llegas a trabajar más tiempo de ese, pues eso se constituyen en horas extras dentro de tu contrato. Entonces habrá que liquidarlas bajo el concepto de horas extras. Ve, profe, le digo que eso va a ser un problema en la empresa donde estoy, porque nosotros no trabajamos 8 horas, nosotros normal se supone que son 8 horas, pero nosotros trabajamos como 10.5, mejor Pero no dicho. trabajan los sábados. Ajá, es por eso, porque no Ah, sí, trabajamos por eso. nosotros. Entonces, digamos, sí, lo que pasa es que recuerda que el ajuste se hace en horas a la semana. Tú distribuyes ese tiempo en la jornada semanal. Entonces, digamos que lo que va a pasar muy probablemente, ¿cierto? Es que, digamos, tú hagas el reajuste para trabajar menos tiempo. Quiere decir que para el próximo año pronto nos van a poner a trabajar los sábados. Es lo más probable, qué dolor. Puede ser. Bueno, profe, muchas gracias. Con todo el gusto, Yarley. Mónica, buenas noches, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Qué pena que escuchando a Yarley me causa curiosidad el tema del horario. Por ejemplo, se supone que nuestra jornada laboral empieza a las 7 de la mañana. Y pues si fueran 8 horas, nosotros terminaríamos tipo 3 de la tarde. En la empresa dicen que el horario es de 7 a 5 de la tarde. Me imagino que descontando pues la hora del almuerzo. Sí. Pero aún así se está trabajando más de las 8 horas. Pero No, no, si trabajan 7, 5, con restando la hora de almuerzo, quedas debiendo incluso tiempo para tener que trabajar los sábados. es que los sábados se trabajan de 7 a 12 del mediodía. ¿Y cuánto tiempo de descanso tienen declarado? No, o sea, pues en la mañana son 15 minutos de desayuno y la hora del almuerzo. O sea, es hora y cuarto menos todos los días. Sí, señora. Eso te daría para que los sábados trabajes 4 horas. Aún así creo que trabajaríamos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos trabajando 5 horas. O sea, sí Los nos sábados están estamos... trabajando 5 horas. Sí, señora, de 7 a 12. Entonces ahí sí, o sea, ahí se están trabajando de más. Están trabajando 1 hora más. Porque sí, o sea, con ese horario sí serían solamente 4 horas los sábados. A no ser, ¿cierto? A no ser de que ustedes tengan declarado descanso en la mañana y en la tarde de 15 minutos, más el descanso de los sábados. Ah, ok. O sea, contando, digamos, los 15 minutos de la mañana del sábado. Sí, exacto. Si cuentas, o sea, si tienes 15 minutos en la mañana todos los días y 15 minutos en la tarde todos los días, más Sí. los 15 minutos de los sábados, ahí te darían las 5 horas de los sábados, Ah, ok, profe. ¿cierto? Pero si solamente tienen declarado 15 minutos de descanso en la mañana, ¿cierto? Entonces ahí sí solamente serían 4 horas. Depende de cómo tengan declarado el horario en el reglamento interno. Ah, ok, profe. Si no, pues normalmente, digamos, a las 3, ya, digamos que ya es como costumbre del personal, que tipo de 3 a 3 y 15, pues ellos se toman como su El break. algo. Exacto. Sí, Señora. entonces en ese caso, ahí tienes la hora de más. Ah, ok, profe. Profe, y la hora de almuerzo, pues pregunto porque la verdad yo pensaba, ¿no? Hasta que entré a esta empresa y me dijeron, no señora, la hora de almuerzo o sea, es muy aparte a sus 8 horas laborales. Yo pensé que digamos que dentro de las 8 horas, pues como pasaba de mañana a tarde, se daba la hora del almuerzo. No, de hecho, incluso, por ejemplo, cuando hay turnos de trabajo, es decir, cuando tú tienes pues, implementados turnos de trabajo 6-2, 2-10, 10-6, digamos que ahí es un periodo de descanso de 30 minutos, pero no hay hora de almuerzo, o sea, no, o sea, dentro de las 8 horas, digamos que se descuenta el tiempo de alimentación, porque es tiempo no laboral. Ah, ok, profe. Gracias. Con todo el gusto, Mónica.
Bueno, chicos, entonces el tema que hay propuesto entonces para el día de hoy, como parte entonces de los requisitos legales, como parte, perdón, de los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, tenemos entonces lo que corresponde a la política de seguridad y salud en el trabajo, que creo que es uno de los requisitos en términos generales más conocidos en el tema de sistemas de gestión, ¿cierto? Normalmente es de los requisitos que primero se implementan y son de los requisitos más conocidos a nivel de la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos entonces de esa política de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de que la política en seguridad y salud en el trabajo declara el compromiso que tiene la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ese compromiso, recuerden que está en cabeza del representante legal o el gerente de la compañía. ¿Y eso por qué es importante? Porque digamos que pues finalmente la representación legal de la compañía es quien asume todas las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. El hecho de que en una empresa exista un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no exime al dueño, ¿cierto? Es decir, al representante legal de esa compañía, no lo está eximiendo de que él sigue siendo directamente responsable por todo lo que le ocurra al personal que él contrata para ejecutar las labores respectivas. Simplemente lo que está o lo que él tiene dentro de la organización es una persona que realiza unas funciones para cumplir con esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero finalmente la responsabilidad sigue y seguirá siempre recayendo de manera directa sobre esa representación legal, y es el representante legal realmente quien responde ante los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, pues digamos que se supone que si él tiene una persona que está diseñando e implementando, pues se supone que esa persona es su mano derecha y es, digamos, como esa extensión de la gerencia para ejecutar todas las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero sigue siendo la responsabilidad de él, ¿cierto? De esa gerencia o de esa representación legal. Entonces, básicamente la política en seguridad y salud en el trabajo lo que hace es que deja declarado, ¿cierto? Deja de forma escrita y firmada ese nivel de compromiso. Y pues digamos que partimos de que ese nivel de compromiso se dé porque digamos que una sola golondrina no hace verano y es casi que imposible pretender hacer gestión en seguridad y salud en el trabajo sin el respaldo de la gerencia. Quienes han tenido la oportunidad de pronto de trabajar en empresas en las cuales el tema de seguridad y salud en el trabajo no es relevante, no hay forma de hacer absolutamente nada, porque te van a discutir hasta las botas que compras, los guantes que das, las gafas que das, que por qué se está perdiendo tanto tiempo en actividades de capacitación, que es un montón de reuniones, que la gente no está trabajando, ¿cierto? Entonces, si desde la gerencia no existe ese compromiso para realmente ejecutar las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo se requieren, por más buena intención que uno tenga, por más conocimiento que uno tenga, es imposible, no se va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, es muy importante y es una invitación desde lo personal a que como los futuros profesionales que van a ser, cuando lleguen a una compañía realmente evalúen ese nivel de compromiso de la gerencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estar por estar no justifica, o sea, es frustrante, es riesgoso. ¿Por qué? Pues porque puede pasar eventos en los cuales los trabajadores realmente se te lesionen, entonces no es ético realmente estar en una empresa en la cual tú no cuentas con ese respaldo a nivel de la gerencia y pues no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿para qué te queda? Pues para qué se queda uno en ese tipo de escenarios. Para cumplir con lo mínimo que haya que cumplir y invente, tape, haga registros falsos. Entonces, eso no es hacer gestión y seguridad en el trabajo. Y eso ocurre por dos cosas. Pues uno, porque siempre habrá quien quiera evadir la norma, ¿cierto? Siempre estará ese dueño o ese gerente, ese representante de empresa que pues cada vez querrá ganar más sin tener que invertir más, sino que antes invirtiendo cada vez menos. Entonces siempre vas a encontrar personas con esa filosofía y lo peor no es eso,
Lo peor es que encuentran quién les siga el juego. Entonces van a encontrar ese profesional que sí, que inventa registros, que inventa capacitaciones, que inventa documentos, que inventa procedimientos, sí, que sabe suponer un montón de cosas, pero que no hay como evidenciar realmente una gestión. Entonces, es de los dos lados. Entonces, tanto está mal que el gerente no quiera invertir, pero también está mal que exista ese profesional que venda su licencia y que venda su trabajo simplemente por ganarse unos pesos. Entonces, no es, o sea, no es el lugar para uno estar. Entonces, es una invitación pues muy desde lo personal, porque se los digo, o sea, se van a encontrar todos los escenarios, se van a encontrar esos escenarios en los cuales se van a encontrar increíblemente unos compromisos gerenciales que uno no se imagina, que de verdad están comprometidos con las personas y que entienden el valor y la calidad que tiene el empleado para la empresa, y van a encontrar el que no, pues el que simplemente es un recurso más y que entre menos le valga mejor. Entonces, están esos dos extremos, pero entonces la invitación es a que ustedes se piensen cuál es el tipo de profesional que ustedes quieren ser. Y se lo van a encontrar, se van a encontrar en el medio sistemas de gestión vendidos, que usted dice, bueno, ¿y eso cómo lo implementaron? No, nada. A mí vinieron, me dejaron un CD, hace su sistema de gestión, págueme 5 millones de pesos y no me vuelve a ver en la vida. ¿Sí? Entonces, los hay, o sea, hay ese tipo de realidades. Entonces, no es ético, créanme que no es ético, no es para lo que ustedes están estudiando y para lo que se están formando. Entonces traten de llegar, traten de encontrar, ¿cierto? Porque no se trata tampoco de que uno se las va a encontrar así de primeras, pero sí traten de tener esa filosofía de que si van a trabajar en este tema, pues realmente trabajen en una empresa en la que se pueda hacer gestión. Y eso parte desde ese compromiso de la gerencia, ¿sí? Entonces, es como ahí como un paréntesis personal que quería como hacerles, aprovechando este tema de ese requisito de la política de seguridad y salud en el trabajo. Porque cumplir el requisito es relativamente fácil. O sea, documente la política, hágala, publíquela, divúlguela y revísela cada año. Eso no tiene mucha, pues no tiene mucha ciencia como requisito. Pero lo que hay de fondo, lo que busca realmente una política, es cierto que efectivamente se pueda evidenciar esa gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Wilson, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe y compañero, buenas noches. En este caso, ¿qué implicaciones, en qué faltas incurriría el profesional encargado de esta parte que haga esta falsedad en documento, porque es un documento público, ¿cierto? ¿Incurriría de pronto en pérdida de su tarjeta profesional Se o en puede llegar procesos a perder penales? se puede llegar a perder la licencia, ¿cierto? Que es la que permite la prestación del servicio. Se puede demandar pues se puede demandar en el consejo, digamos, de profesional al cual pertenezca esa persona, y también puede perder la licencia profesional. Y adicionalmente tiene implicaciones penales, porque los documentos que nosotros manejamos, ¿cierto? Son documentos que son probatorios en materia penal. Algo tan elemental, miren, algo tan básico como un registro de entrega de elementos de protección personal. Si usted falsificar un registro de entrega de elementos de protección personal, es que usted está declarando que la empresa le suministró al trabajador los elementos de protección personal que requería, y supónganse que el trabajador requería una protección respiratoria de un cartucho, pues de una protección, digamos, un poco especializada, trabajaba con un contaminante químico. Pongamos un caso un poquito como extremo. Entonces, supóngase que efectivamente la empresa tenía que haberle suministrado una protección respiratoria de doble cartucho, que normalmente requiere que usted le haga entrega más o menos cada 3 meses de los cartuchos para recambio. ¿Listo? Y resulta que ese trabajador a la vuelta de 10, 12 años desarrolla una enfermedad laboral. Entonces, en el proceso de calificación de la enfermedad laboral, la ARL va a pedir las evidencias de todas las medidas de control implementadas para la prevención de la exposición al riesgo de ese trabajador. Entonces resulta que usted, ¿cierto?, que sabe que en la empresa no hacían nada,
Entonces usted empieza a inventar, ¿listo? Entonces usted dice, ah, no, yo tengo la firma por acá de ese señor, entonces no, entonces usted empieza a inventar y empieza a hacer registros falsos de que, de que esas entregas sí se hicieron. Y en el tema laboral, no se les olvide que la ley siempre protege al trabajador, ¿listo? Entonces, él puede incluso, ¿cierto? Conociendo que no fue real que le entregaron esos elementos de protección personal, y en ese proceso de demostrarlo, él puede, por ejemplo, solicitar una verificación de autenticidad en documento. Y si llegan a verificar esa solicitud de autenticidad de documento y la firma, ¿cierto?, está alterada, pues digamos que va a asumir la responsabilidad en alteración de ese documento, y es un documento de carácter público y es castigado penalmente. Entonces miren que, por ejemplo, o sea, eso tiene implicaciones muy, muy de fondo, y no son ya, pueden llegar a pasar años después. Por ejemplo, las autoevaluaciones, hoy yo creo que se los comentaba, el tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el modo de usted informar si cumple o no cumple, esa manera de autodeclaración, es decir, usted mismo como empresa, con la firma del representante legal y con la firma del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, usted mismo es el que le dice al ministerio y a la ARL qué requisitos cumple y qué requisitos no cumple. Si usted dice mentiras y usted está declarando, usted está haciendo una autodeclaración, y a usted llegan a inspeccionarlo y llegan a encontrar que eso que usted dijo que usted cumplía efectivamente no se cumple, usted está declarando, usted está cometiendo falsedad en documento público, y eso se puede castigar penalmente. Entonces miren que eso tiene mucho de fondo, por eso es que ustedes no se pueden poner a vender de cualquier manera ese trabajo que hacen como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Hay que realmente ponerle sentido a lo que uno está haciendo y no simplemente firmar por firmar, porque eso tiene unas grandes implicaciones de fondo. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, pues uno alcanza a imaginarse el contexto, y en caso de que más adelante, como usted decía, pueda ocurrir el accidente, y vayan a hacer la verificación o la inspección técnica de toda la situación del accidente, pues va a quedar en evidencia que no se hizo nada, y entonces pues me imagino que penalmente se buscarán los responsables de esa situación. Así Y mucho más complicado es si de pronto, infortunadamente, es con muerte de algún trabajador o algo. así Que es. por acá en mi pueblo ha pasado, que por acá se trabaja mucho la minería de beta, y han habido accidentes con 2, 3 personas fallecidas, y Sí. han habido una cantidad de demandas y una cantidad de cuestiones penales con relación a eso. Y no se les olvide, chicos, que digamos que es muy importante también que tengan en cuenta que la etapa generacional en la cual estamos en este momento es muy diferente de la realidad laboral y ocupacional que tuvimos hace, póngale, 10, 15 años. Digamos que antes el nivel de desconocimiento en materia normativa y en materia legislativa, tanto laboral como en temas de seguridad y salud en el trabajo, era muy bajo. O sea, créanme que rara vez, o sea, era poco común el tema de las demandas, el tema de, pues, de que el trabajador tuviera un poco más de nivel de conciencia de que, venga, es que la empresa tiene que hacer esto, realmente yo tengo derecho a esto. Entonces, hoy en día el nivel de información que tienen los trabajadores es muy alto. El tema de acceso a la información ha sido algo que ha creado unos precedentes impresionantes, y en materia de demandas, usted tiene hoy en día abogados que se dedican y se especializan netamente en hacer demandas y viven de eso. ¿Por qué? Porque los vacíos están. Entonces, obviamente, no es, digamos, el mismo nivel de conocimiento que había hace algunos años al que hay ahora y al que va a haber dentro de 10 años, ¿sí? Y las realidades laborales se van a empezar a materializar todavía con más razón en los próximos años. Es decir, ustedes van a llegar a las empresas en las que efectivamente van a tener esos trabajadores con esos casos de calificación de enfermedad laboral por trabajar
10, 15, 20 años, y son ahora que van a llegar esos procesos de calificación, no los jóvenes de hace 20 años, ¿cierto?, que iniciaron trabajo. Entonces, créanme que los contextos hoy varían demasiado, se los digo por experiencia, o sea, de tener manejos de restricciones o recomendaciones médico-laborales 1 o 2 al año, perfectamente en la vuelta de 5 años, yo les puedo decir que de una población trabajadora de 100 trabajadores, usted puede tener una tasa de incidencia de 10 trabajadores por cada 100, con restricciones o recomendaciones médico-laborales para ejecutar la labor por la carga física. Entonces, no es, digamos, no es ajeno el tema y limita bastante. Entonces, hay que realmente hacer unas buenas gestiones para demostrar una buena labor en seguridad y salud en el trabajo. No es simplemente decir, sino que hay que hacer realmente con un buen compromiso. Bueno, chicos, entrando un poquito como en profundidad, entonces, en los requisitos como tal que establece la norma, recuerden que tenemos 2 normas de referencia en materia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por un lado está lo que el decreto 1072 del 2015 nos establece, que recuerden que ese decreto es el decreto único reglamentario del sector trabajo, en el cual dentro de ese decreto, en todo lo que es el capítulo 6, está lo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí en ese decreto 1072 hay unos requisitos muy específicos relacionados con la política de seguridad y salud en el trabajo. El primero de los requisitos lo van a encontrar en el artículo 2.2.4.6.8, que es el que contiene todas las obligaciones de los empleadores en materia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de esas obligaciones que tienen los empleadores en ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, una de esas obligaciones, la primera de hecho, es que nos dice que el empleador debe definir, firmar y divulgar esa política de seguridad y salud en el trabajo, que lo debe hacer a través de un documento escrito, ¿listo? Y que ese documento escrito va a ser entonces el marco de referencia para que las personas que van a ejecutar las labores en seguridad y salud en el trabajo puedan establecer y revisar los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo para la organización. Entonces, es la primera obligación, digamos, específica que se establece en materia de seguridad y salud en el trabajo, y entonces tiene varios elementos, ya los vamos a ver un poquito más adelante, pero miren que es muy claro, o sea, hay que definirla, firmarla y divulgarla, y eso tiene que estar en un documento escrito. Entonces, digamos que no solamente tiene que quedar de dicho, sino que realmente tiene que estar escrita, tiene que estar en texto, pues en texto escrito. Entonces es muy importante garantizar que ese compromiso exista, y ya vamos a ver entonces qué debe contener esa política para que ustedes vayan teniendo esos elementos. ¿Qué más nos dice? Entonces nos dice que esa política de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 2.2.4.6.5, nos dice que esa política que va a estar por escrito, entonces que debe hacer parte de las políticas de gestión de la empresa, porque normalmente, ¿cierto?, en las empresas pues establecen varias políticas, que está la política de calidad, que la política ambiental, que la política de no consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, ¿cierto? Entonces, hay varias políticas. Entonces, la política en seguridad y salud en el trabajo es una de las políticas que va a haber en la gestión a nivel de la organización. Que yo debo garantizar que esa política tenga alcance sobre todos los centros de trabajo y sobre todos los trabajadores de mi empresa, y eso es muy importante porque es independiente de la forma de contratación o vinculación de mis trabajadores. Recuerden lo que hablábamos hace algunos días, y es el término de trabajador y empleado. Entonces, recuerden que para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se considera trabajador cualquier persona que ejecute una labor para mi empresa, independientemente del mecanismo de vinculación, sea que yo lo tenga por un contrato laboral, sea que yo lo tenga como contratista mediante una prestación de servicios. Entonces,
es súper importante que yo piense todas las labores que se hacen en mi empresa, todas, absolutamente todas, independientemente de quién las hace. Y tengo que garantizar que tengo esa gestión de seguridad y salud en el trabajo para absolutamente todos los procesos que yo realizo, independientemente de que eso lo contrate con un tercero. Voy a colocarles un ejemplo típico. Entonces, usted normalmente va y mira los alcances en materia de seguridad y salud en el trabajo, y entonces usted va y mira, y por ejemplo el tema de seguridad física es un proceso dentro de la organización que normalmente pertenece a las actividades administrativas. Entonces, cuando usted va y mira seguridad física, pues por un lado, rara vez lo identifican, ¿cierto? Y por otro lado, cuando usted le pregunta, venga, ¿y por qué el tema de seguridad física no lo tienen acá? Usted me dice, ah, no, es que yo tengo contratado eso con una empresa de vigilancia. Entonces, esa respuesta es no justificable. ¿Por qué? Porque esa necesidad de esa seguridad física que le está dando esa empresa de vigilancia, que le pone a usted un guachimán allá, 12 horas día, 12 horas noche, para que le controle la seguridad física de su empresa, ¿quién está poniendo el riesgo? El riesgo lo está poniendo usted como empresa. Significa que ese riesgo es suyo, independientemente de que quien se exponga sea normalmente un subcontratista, porque usted contrata a la empresa de vigilancia y esa empresa de vigilancia tiene contratado al empleado. Entonces, él sería un subcontratista para usted. Entonces, ese guachimán que usted tiene allá parado, usted lo debe tener considerado dentro de las actividades de gestión que usted va a hacer en seguridad y salud en el trabajo. Por ende, la política tiene que tener alcance y cobertura absolutamente a todas las operaciones, es decir, a todos los centros de trabajo y todos los trabajadores que la empresa tenga dentro de su razón de ser. ¿Sí? Y otro requisito fundamental en materia de la política de seguridad y salud en el trabajo es que esa política tiene que ser comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo de la estructura que tenga la empresa. Lo vimos hace algunos días. Recuerden que en empresas de más de 10 trabajadores se conforma COPAS, y en empresas de menos de 10 trabajadores lo que se tiene es un vigía. Entonces, ojo que debe quedar declarado en una de las actas del comité esa comunicación de esa política en seguridad y salud en el trabajo una vez la política ha sido aprobada por gerencia. Entonces, eso es uno de los grandes requisitos que debemos evidenciar en materia de comunicación de esa política en seguridad y salud en el trabajo a ese grupo de apoyo interno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, ahora en términos de requisitos, entonces, ¿qué requisitos de manera específica tiene que tener esa política en seguridad y salud en el trabajo? ¿Listo? Entonces, uno debe declarar el compromiso que tiene la empresa en la implementación de la seguridad y salud en el trabajo para poder hacer gestión de los riesgos laborales a los cuales se exponen los colaboradores o los trabajadores de la empresa. Entonces, debe declarar ese compromiso. Por eso es que normalmente, ya les vamos a mostrar los modelos de política dicen la empresa X, Y, Z se compromete, entonces ahí estoy declarando ese compromiso, la palabra comprometer, entonces ya me está declarando como ese compromiso de la empresa, se compromete a, entonces ahí viene como la conexión en esa gestión de los riesgos laborales en la organización. Lo otro es que tiene que ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de los peligros y el tamaño de la organización. Entonces, es súper importante que dentro de la política, pues, se incluya el nombre de la empresa, porque eso me está indicando que eso es para mi empresa, y adicionalmente que considere todos los centros de trabajo que la empresa tenga. Entonces, puede simplemente enunciar la empresa XYZ y todos sus centros de operación o todos sus centros de trabajo, o simplemente no decirlo y se entiende que la empresa no tiene centros de trabajo diferentes a una oficina central. Entonces, va a depender del alcance que tenga pues, la organización en temas de cobertura. Debe ser concisa, redactada con claridad, debe tener fecha y firma por parte del representante legal de la empresa, ¿cierto? Entonces, ese tema de ser conciso y redactado con claridad, pues son, digamos, elementos un poco subjetivos, pero cuando uno está haciendo el análisis de esas políticas, pues normalmente la redacción sí tiene que permitir
entender la información, sobre todo porque es que las políticas hay que divulgarlas. Y cuando esas políticas tienen palabras demasiado confusas o textos demasiado extensos, párrafos muy largos, se vuelve casi que imposible que a usted un trabajador le entienda lo que usted está tratando de transmitirle en esa política. Entonces, por eso es que tiene que llevarla al lenguaje sencillo, que sea fácil de entender dependiendo del nivel de formación de sus empleados. Y es muy importante, ¿cierto?, que esa política esté fechada y firmada por parte de ese representante legal de la empresa. Es obligatorio, no es negociable, ¿cierto? Entonces, ojo que la norma dice que debe ser firmada por el representante legal de la empresa. Y ahí es muy importante que tengan en cuenta que no siempre el gerente es el representante legal de la empresa. Uno, ¿dónde se fija quién es el representante legal de la empresa? La representación legal de la empresa está designada en el documento de Cámara de Comercio de la empresa. Y ahí dice quiénes tienen representación legal. En algunos casos la representación legal recae sobre el gerente, pero no siempre. Entonces hay que garantizar porque puede dar una no conformidad. Yo puedo tener, miren, ocurre mucho, o sea, hay que ser muy claros en esto. Yo puedo tener empresas muy grandes en los cuales tengo gerentes de planta o gerentes de sucursales y ese gerente de sucursal no tiene funciones de representación legal, porque yo voy y miro en Cámara de Comercio y ese representante legal no es el mismo gerente, por ejemplo, de sucursal. Entonces tengo que garantizar que la política la firme es el representante legal de la empresa, sea el principal o el suplente, cualquiera, pero que tenga representación legal y esa representación legal la sopeso con el documento de Cámara de Comercio de la compañía. Entonces es muy importante garantizar que eso sí se tenga. ¿Sí? ¿Qué más debe cumplir la política en términos de requisitos? Recuerden que todo esto está en el decreto 1072 del 2015. ¿Sí? Todo eso está acá. Estos están en el artículo 2.2.4.6.6. ¿Qué más nos dice entonces la norma con relación a la política? Que tengo que divulgarla. Dice, debe ser difundida a todos los niveles de la organización. Entonces yo tengo que garantizar que todo el personal de la empresa conozca esa política en seguridad y salud en el trabajo. Y que adicionalmente esa política esté accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. Entonces, ahí hay que jugársela. ¿Por qué? Porque eso depende de la realidad de la operación de mi empresa. Si su personal es administrativo, todo el mundo maneja computadores, eso son oficinas, pues tener la política publicada en intranet, donde todos los trabajadores entran, o en una página web interna, donde todos los trabajadores entran, tienen acceso, pues digamos que ahí no hay ningún problema. Pero usted decir que el medio de publicación de su política en seguridad y salud en el trabajo es un medio digital, cuando la mayoría de su personal es personal operativo que está, por ejemplo, en obra, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el colaborador, ¿cierto? El obrero común no va a tener acceso al computador o a la página de la intranet corporativa para poder garantizar que ese trabajador tiene accesible esa política. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Yari, buenas noches, cuéntanos. Profe, no, qué pena, se me levantó. Tranquila, no te preocupes. Entonces, muy importante eso, ¿cierto? Entre los requisitos yo tengo que garantizar que esa política se difunde a todos los niveles de la organización y que un trabajador cualquiera puede, si usted le dice, ve, si yo quisiera consultar la política en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿dónde podríamos verla? Cualquier colaborador de la empresa se supone que si tiene difundidas esas políticas a nivel organizacional, él debe saber, sí, ve, imagínate que allá en el cafetín o en la cafetería donde almorzamos, allá hay una cartelera de seguridad y salud en el trabajo, allá está la política. Eso te demuestra que el trabajador sabe que existe la política y adicionalmente sabe dónde puede consultarla en caso de que requiera consultarla. Es súper importante, ¿cierto? Ese nivel de divulgación hay que garantizarlo porque hace parte de los procesos de verificación en auditorías internas y externas también, digamos, en caso de que uno las implemente. Y
¿Qué más nos pide? Nos pide que esa política sea revisada como mínimo una vez al año, es decir, anualmente debo hacer revisión. Y ojo que hacer revisión no implica hacer modificación. Yo puedo hacer la revisión anual de la política y la política seguir siendo la misma, porque considero que sigue siendo pertinente, concisa, cumple con los requisitos que tenemos establecidos, le apunta a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, entonces no necesita modificaciones. Pero si realmente hay cambios que identifiquemos que son necesarios, pues en ese caso hago la actualización de esa política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces entiéndase que revisar no significa modificar, pero sí hay que dejar el documento de revisión de esa política, es decir, donde se diga, sí, mira, este año, en agosto del 2022, vamos a hacer la revisión de la política, se hizo la revisión de la política, validamos cada uno de los aspectos de la política y consideramos, entonces se deja el acta, ¿junto con quién? Pues el responsable, que es quién, el gerente, es decir, la representación legal de la empresa, dejo esa acta de esa reunión y adicionalmente se lo comunico ¿a quién? Al COPAS, que es el primer llamado a conocer esa política en seguridad y salud en el trabajo. Y hago una actividad nuevamente de redivulgación de la política en la cual le cuento a todos los empleados que la política sigue siendo la misma y que recuerden que trata de esto y de esto. ¿Son claros esos requisitos, chicos? ¿O tienen alguna duda con relación a esos requisitos? No, profe, todo está claro. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que dentro de la documentación que tengo que custodiar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que la política tiene que ser escrita, firmada y fechada. Entonces, cada año tengo que tener la versión escrita, firmada y fechada de esa política en seguridad y salud en el trabajo. Sea la versión inicial, o sea que las versiones revisadas cada año con la respectiva actualización del documento. ¿Listo? Entonces, ese documento de la política es uno de los documentos que deben custodiarse como parte de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Adicionalmente, ¿qué tengo que guardar? Que también es importante tener en cuenta que la política de seguridad y salud en el trabajo, tanto escrita, publicada, firmada y fechada, como comunicada o divulgada, es parte de ¿qué? De los indicadores de estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, por allá cuando ustedes van indicadores, van a ver que dentro de los indicadores de estructura hay un indicador que mide la política de seguridad y salud en el trabajo. Y el medir esa política de seguridad y salud en el trabajo como indicador es, bueno, la política existe, sí. Esa política entonces está escrita, está firmada y está fechada por el representante legal. Sí, ok. ¿Y todos los trabajadores conocen esa política en seguridad y salud en el trabajo? Sí, venga, yo hago la prueba. Eliezer, venga, yo le hago una preguntita. Don Eliezer, ¿usted me puede decir la política en seguridad y salud en el trabajo de esta organización a qué hace referencia? Y don Eliezer se queda mirando. ¿La política de qué, doña Ana Catalina? Entonces, eso le da a usted a entender que la comunicación de la política fue insuficiente. Usted lo que necesitaría saber y lo que sus trabajadores deben de estar en capacidad de responder es, sí, acá hay una política y en lo que nos contaron básicamente es que es el compromiso que tiene la gerencia con la seguridad de nosotros en el trabajo. Un trabajador que le diga a usted eso, ya, se ganó el cielo. Listo, ya con eso es suficiente, ha entendido la mitad de lo que buscamos en seguridad y salud en el trabajo y eso es a lo que queremos que lleguen. Que él entienda que es una política, para qué está la política y dónde está publicada la política. Eso es súper importante. Y también hace parte, chicos, de la auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la política en seguridad y salud en el trabajo es uno de los requisitos que deben llevarse a auditoría dentro del sistema de gestión. Entonces, miren que tiene muchos elementos. La política es uno de los elementos, creo que más se verifica dentro del sistema de gestión.
Entonces es muy importante tener muy claro esos requisitos esos requisitos que deben cumplirse para poderle dar cumplimiento a esa política. ¿Vamos ahí? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces eso es lo que establece el decreto 1072, ¿cierto? Entonces en el decreto 1072 están esos requisitos. Ahora, en la resolución 0312 del 2019, recuerden que la resolución 0312 entonces coge esos requisitos y los lleva a unos estándares mínimos. Entonces, dentro de esa resolución 0312 hay un estándar que es el estándar de la política del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y miren qué me dice, esa política tiene que estar firmada, fechada y comunicada al COPAS. Espérenme que ahí falta algo, porque esa política es el requisito 2.1.1. Entonces, espérenme, yo veo si puedo hacerles la modificación para que por lo menos en las memorias les quede bien identificado el número del requisito 2.1.1. Entonces, ese estándar, ese número de estándar que está en la resolución 0312, se llama así, política del sistema de gestión. Recuerden que pertenece a la etapa del planear del sistema de gestión. Y entonces, miren, ¿qué dice? Dice que el criterio es que se debe establecer por escrito una política en seguridad y salud en el trabajo y que esa política se debe comunicar al COPAS. Entonces, súper importante y eso se omite demasiado. Tiene que estar, pues por un lado, tiene que estar confirmado el COPAS. Entonces, eso es un gran vacío, porque muchas veces usted llega a empresas y pues el COPAS ni siquiera está conformado. Entonces, el COPAS tiene que estar conformado y en una de las reuniones del COPAS tiene que estar entonces en el acta, tiene que estar esa comunicación de la política de seguridad y salud en el trabajo a los integrantes del COPAS. Ese es un requisito que hay que evidenciar. Tiene que tener fecha, tiene que tener firma, debe expresar el compromiso de la alta dirección, el alcance a todos los centros de trabajo, tiene que revisarse mínimamente una vez al año, ¿cierto? Estar difundida y asequible a todos los niveles de la organización. Yari, cuéntanos. Profe, por ejemplo, yo puedo verificar que la política sí fue revisada por el COPAS también en el acta que queda pues de revisión, o tiene que ser estrictamente en el acta de reunión del COPAS. Ah, no, la revisión anual, ¿cierto? Entonces, una cosa es la revisión anual de la política. Entonces, la revisión anual queda en acta y con eso es suficiente, ¿listo? Pero, ojo que es muy importante, ¿cierto? Que en esa revisión anual, ¿cierto? A veces no participa el COPAS completo. Es decir, cuando tú haces la revisión anual de esa política, puedes contar con el COPAS en pleno, ¿cierto? Y entonces en los participantes del acta de la reunión, del acta de revisión, queda tu COPAS completo con quórum. Pero puede que sea un solo integrante, ¿cierto? Es decir, puede que haya participado solamente un delegado del COPAS. Eso te da que ese COPAS no tuvo quórum como comité. Entonces, en ese caso es obligatorio que lleves a una reunión del COPAS digamos, el acta de revisión de la política. ¿Sí? Pero si en la misma acta de revisión participó en pleno el COPAS, el representante legal, y ya con eso es suficiente para que te quede cubierto esa revisión anual. Ah, bueno, profe, porque nosotros manejamos es un acta que solo tiene espacio para firma del presidente del COPAS, solo ese espacio que habría que, no, más fácil hacer la reunión. Sí, porque normalmente es obligatorio que lleves o sea, que hagas la revisión con el representante legal, ¿cierto? Es decir, que esa revisión de la política, porque es él quien la firma. Entonces, en términos prácticos, si tú realmente haces la reunión, ponte un COPAS de 8, ¿cierto? Entonces, pues normalmente no te van a, pues, como dicen por ahí, organizar 8 micos más el gerente, pues ya eso es como bastante complejo. Entonces, hay que, digamos, ser estratégicos. Entonces, uno normalmente lleva al presidente del COPAS y luego simplemente en la siguiente acta, en la siguiente reunión del COPAS, lo pones dentro del orden del día y lo divulgas y ya. Es más fácil. Ah, sí, profe, listo, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Bueno, recuerden que
En la política debe declararse un compromiso, ¿cierto? Es el primero de los aspectos. La política declara compromiso. ¿Qué compromiso en materia de gestión de riesgos laborales debe incluir la política? Entonces debe incluir como mínimo estos 3 compromisos. El primero de los compromisos que debe estar declarado en la política es la identificación, evaluación y valoración de riesgos con la implementación de los respectivos controles que correspondan a ese ejercicio de identificación, evaluación y valoración. El segundo compromiso es que la gerencia de la empresa debe comprometerse ¿con qué? Con proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua. Y recuerden que ese ciclo de mejora continua es la filosofía de los sistemas de gestión, ¿cierto? En el cual usted planea, ejecuta, verifica y corrige. Entonces, está enfocado a que se implementen ciclos de mejora continua mediante sistemas de gestión. Y también es muy importante que se declare el compromiso con el cumplimiento de toda la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Entonces, miren que en términos prácticos, si esto fuera real y si esto de verdad tuviera sentido para las organizaciones, no tendría por qué ser un problema cuando usted llega a pedir un presupuesto o unos recursos para cumplir algo que es un requisito legal. ¿Por qué? Porque pues se supone que es que ya me están diciendo que sí, yo estoy comprometido con que voy a cumplir con toda la normatividad que me aplique en materia de seguridad y salud en el trabajo, y llego y le digo que hay que mandar a 10 trabajadores a certificarse en curso de alturas, y le dicen, no, pues que es todo eso, no, mande la mitad y los otros que derroten el certificado, ¿cierto? Entonces, no. Entonces, miren que realmente desde ahí parte cuál es ese real compromiso de la gerencia, de la organización, con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces tienen que estar explícitos esos 3 compromisos dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo se verifica? Recuerden entonces que la norma nos dice el criterio y nos dice el modo en que vamos a verificar ese criterio. Entonces, ese criterio, en términos de verificación, entonces nos dice la norma que para realizar la verificación de que la política en seguridad y salud en el trabajo de la organización sí cumple con los requisitos que estamos estableciendo, entonces es muy importante que lo primero que vas a hacer es que vas a pedir la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, y tienes que verificar que cumpla con cada uno de los aspectos que están declarados en el contenido del criterio. Ya se los voy a mostrar a modo de resumen en una identificación de una política. ¿Qué más es importante? Garantizar, ¿cierto?, que se haya hecho la revisión anual de la política, y en esa revisión anual de la política entonces tiene que incluirse la fecha de emisión y la firma por parte del representante legal, y eso es importantísimo, chicos, y ahí patinan, pero de una manera. Yo he encontrado en procesos de auditoría interna, la política, recuerden que usted dice que la política, el hecho de que usted la revise, no significa que la tenga que modificar. Pero resulta que es que si en su empresa hubo cambio de gerente y ese gerente era el representante legal, eso automáticamente le indica a usted que como ese ya no es su representante legal, su política tiene que actualizarla. Y he encontrado políticas en las que supuestamente la última revisión anual la hicieron a principios o a finales del año pasado. Se supone que todavía estamos dentro del año, pero a principio de año hubo un cambio de representante legal. Y va uno a ver la política y la política todavía tiene la firma del representante legal anterior. Esa política es no conforme. ¿Por qué? Porque no está firmada por el representante legal vigente de la organización. Es lo mismo. Si a su empresa llega al ministerio a hacerle una auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y resulta que el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo renunció ayer, y usted llega a pedir hoy el sistema de gestión, pues a hoy el acta de designación del responsable del sistema de gestión es no válida. ¿Por qué? Porque esa persona hoy no existe. Entonces usted se quedó sin responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no tiene cobertura en ese momento de quién es el responsable. Entonces es exactamente el mismo caso. Entonces tiene que corresponder con la realidad del momento
en el que hago la verificación, no en el momento en el que, ¿cierto? En el que pensé que me valía o que tenía validez el documento. Entonces es muy importante que no se nos pase ese tipo de situaciones. ¿Y cómo más se verifica? Pues tengo que entrevistar, por ejemplo, a integrantes del COPAS para evaluar el nivel de entendimiento que tienen de la política en seguridad y salud en el trabajo. Porque si se supone que son a los que primero se le hace la comunicación directa de esa política, pues se supondría entonces que esos integrantes del COPAS deben tener entonces un nivel de entendimiento mayor de lo que contiene y de lo que implica o traduce esa política de seguridad y salud en el trabajo. Wilson, buenas noches. Gracias a ti también por haberte conectado. Bueno, chicos, entonces, aquí, como para que ustedes vayan teniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta política que tienen al lado izquierdo, ¿cierto? Es un modelo de política. Como les digo, usted hoy en día en Internet encuentra de todo, ¿cierto? Usted entra a Internet, le dice política de seguridad y salud en el trabajo, y le van a salir 20.000 alternativas. Usted se adapta a la que usted considere que mejor representa o que mejor describe la realidad de su organización. No es que tenga que ser esta, no. Simplemente usted tiene una propuesta de política acá y usted la adapta, usted busca otras mejoras, usted es simplemente una propuesta que se define o que se plantea. Entonces, recuerden que uno de los requisitos que pide es que la política sea, digamos, como que corresponda con la realidad de la empresa. Y dos cosas que me definen la realidad de la empresa es, por un lado, el nombre de la empresa y, por otro lado, la actividad económica que desarrolla esa empresa. Entonces, miren que en el encabezado de la política, pues yo tengo resaltado el nombre de la empresa y dice empresa dedicada a, entonces yo coloco la actividad económica de la actividad económica de esa empresa. ¿Para qué? Para que esa política yo pueda entonces argumentar que efectivamente, ¿cierto?, corresponde con el contexto de la organización para la cual está siendo diseñada. Y miren que viene la palabra mágica, se compromete. Entonces dice, ¿se compromete a qué? Pues a desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, fomentando el compromiso y la participación de todos los trabajadores y demás partes interesadas. Entonces, miren que cuando yo digo trabajadores y demás partes interesadas, estoy incluyendo absolutamente todos. Empleados, contratistas, incluso visitantes dentro de mi organización que se pueden considerar partes interesadas. Clientes también se consideran partes interesadas. Entonces, miren que le estoy dando cobertura absolutamente a todos. Y asegura que la seguridad y salud están integrados en todos los procesos desarrollados en la empresa. Entonces, recuerden que nos decía que tengo que garantizar que eso haga parte de los sistemas de gestión de la compañía. Y miren, dice, para lograrlo, la gerencia se compromete con. Entonces, ¿a qué se va a comprometer la gerencia? ¿Te recuerdan esos requisitos que estaban en el numeral anterior? Miren que acá están un poco más desarrollados. Entonces dice, lo primero a lo que se compromete es a qué? A la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. Entonces, esta política, por ejemplo, incluye de una vez el aspecto ambiental. ¿Qué más me dice? Me dice que la gerencia también a qué se compromete el cumplimiento de los requisitos legales en materia de riesgos laborales y todas las regulaciones normativas que apliquen al tipo de labor, ¿cierto?, que desarrolle la empresa. ¿Qué más dice? Nos dice que se compromete a proporcionar la formación necesaria del personal, ¿para qué? Para que desarrollen las funciones que correspondan en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y miren que también habla del tema del mejoramiento continuo, que es el último aspecto que pide la norma en cuanto a los requisitos del sistema de gestión para el tema de la política. Dice, todos los empleados y demás partes interesadas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, e igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. Firma, ¿cierto? Entonces está nombre del gerente o el representante legal, el cargo, ya sea gerente o representante legal,
Y miren que está el espacio para el control de cambios, que es el que digamos que se va a soportar con todo el tema de la revisión anual de la política. Entonces le dice, ¿en qué fecha fue elaborada la política por primera vez? ¿En qué versión de política van? ¿Y cuándo fue la fecha de la última revisión y actualización? Una cosa es que su política por primera vez la hayan hecho por allá en el 2018 o en el 2015, pero la última revisión y actualización la hayan hecho, por ejemplo, a principio de este año. Entonces, en la elaborada, colocan la fecha original de elaboración y en la última revisión y actualización van a colocar entonces la fecha en la cual se hizo esa última revisión y actualización de la política, ¿sí? Y el tema de versionamiento ya es un tema muy de manejo de la empresa, cómo quieran manejar el control de versiones, simplemente versión 1, 2, 3, 4, ya eso depende, ¿cierto?, de cómo la organización defina en el tema documental el versionamiento de los documentos. Ahora, ¿qué debo entonces yo cuando hago la revisión anual de la política, revisar en esa política? Entonces, usted debería poder coger cualquier política en seguridad y salud en su trabajo. Y para poder decir que esa política cumple con los requisitos que hay establecidos, entonces usted debería de hacer ese checklist, ¿cierto? Es decir, usted debería venir a preguntarse cada uno de estos aspectos que están aquí definidos, ¿sí? Entonces, el primero de los aspectos que hay que verificar, ¿cierto? Entonces nos dice la norma que lo primero entonces que uno tendría que verificar es que esa política sea específica para la empresa y que exprese el compromiso con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces miren que si yo voy y busco en ese requisito, ¿cierto?, en esa política que tenemos de modelo, entonces yo puedo declarar o puedo argumentar y decir que efectivamente, ¿cierto?, en esa empresa, para esa política que me están proponiendo, ¿cierto?, es específica para esa empresa y que está declarado ese compromiso con la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, chulito. ¿Qué más? Tiene que decir que tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de la forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas y subcontratistas. Entonces, miren que en la aclaración de esa política me dice que tiene cobertura a todos los trabajadores y que adicionalmente pues incluye a todo tipo de personas, y entonces ahí lo hace cuando dice a todas las partes interesadas. Si esto no habla de centros de trabajo, es porque esta política, por ejemplo, para esa empresa solamente tiene un centro de operación, entonces no aplican los centros de trabajo. Pero si tuviera centros de trabajo, yo diría, la empresa XYZ, empresa dedicada a tal, ¿cierto?, con operación a nivel nacional, ¿cierto? Entonces yo con eso estoy dando cobertura a todos los centros de trabajo nacional. Si no lo hay, pues si no tengo más de uno, no es necesario, digamos, como declararlo. Debe de ser también que concisa, clara, tener fecha y estar firmada por el representante legal de la empresa. Entonces, verificado ese requisito. Ojo, ¿qué más tengo que verificar? Que haya sido difundida a todos los niveles de la organización y que es asequible a todos los trabajadores y demás partes interesadas. Entonces, también tengo que ir a verificar eso y garantizar entonces que eso se cumpla. Que la haya revisado mínimo una vez al año o cuando se requiera. Eso es muy importante, lo que les hablaba, lo del cambio del representante legal. Entonces usted no se puede escudar en decir en que, ay, no, pero es que hace 6 meses apenas habíamos hecho la revisión de la política. Eso es un cambio significativo que implica ajuste de ese requisito, ¿sí? Debe incluir el objetivo de ¿qué? De identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, el de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua y el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Entonces usted hace esa listica de verificación y esa listica de verificación normalmente la que usted lleva a la revisión anual de la política de seguridad y salud en el trabajo. Si todos los requisitos se cumplen, entonces usted dice, no es necesario modificar la política en seguridad y salud en el trabajo. Pero si, por ejemplo, hay alguno de ellos que no se cumple, usted dice, deberíamos incluirle a esa política este aspecto. Entonces, hacen la inclusión, la modificación y generan la nueva versión de la política.
Dudas, chicos, preguntas hasta ahí. Eliezer, buenas noches, cuéntanos. Gracias, profesora y compañeros. No, la verdad que es supremamente importante todo esto, todo este campo, pero muy seguramente también es cierto que a través de largos procesos de estudio para ir acoplando y captando tanta información. Sí, Eliezer, es mucha. La verdad es que los sistemas de gestión en su contexto global son, digamos, un mundo, o sea, tienen demasiada información y cada aspecto tiene su razón de ser. Y pues obviamente cuando uno apenas está empezando como a empaparse de los requisitos, parecen demasiados, uno dice, Dios, ¿y uno cómo va a implementar todo eso? Pero digamos que la realidad y la práctica te va llevando a que cada vez sea un poco más fácil poder implementarlos y sobre todo que ustedes se queden con la visión de que no es tener un documento, miren lo que yo les decía, pues usted puede copiar y pegar ese modelo de política que yo les estoy proponiendo ahí, pero realmente va más allá, ¿cierto? Es que el entendimiento de la política, el por qué existe la política, esos requisitos que me establece la política, yo cómo los demuestro. Entonces, es ir un poquito más allá de simplemente tener el documento que contiene una política, ¿sí? Entonces, es como tener unas buenas herramientas para que eso de verdad demuestre gestión y no simplemente cumplimiento de un requisito más. Sí, profe, y lo que diría yo también que el decreto 1072 del 2015 básicamente es como la Biblia para nosotros, las personas que nos estamos inculcando en este campo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así es, Eliezer. Y esto es un caballito de batalla, muchachos. O sea, un buen administrador en seguridad y salud en el trabajo tiene que desarrollar las habilidades para saber coger un sistema de gestión, ya sea desde cero e implementarlo, o un sistema de gestión que ya esté andando, auditarlo, es decir, revisar, venga, cumple, no cumple, cumple, no cumple este requisito, lo cumple por eso, no lo cumple por eso, entonces hay que hacer eso. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿por qué? Porque los sistemas de gestión no son algo que usted hace y termina, ¿no? O sea, los sistemas de gestión son algo que usted implementa y continúa y mejora con el tiempo. Entonces no es que simplemente usted dice, bueno, acá terminamos, listo, nos vemos el año entrante no, nos vemos el año entrante para qué. Todos los meses todos los días hay que evidenciar actividades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, realmente es como que vayan adquiriendo esas herramientas y esas habilidades para poder hacer una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias, profe. Con todo el gusto, Eliezer. No sé, chicos, si alguno tenga alguna otra duda, alguna inquietud. Profe, buenas noches. Buenas noches, Yorley. Profe, tengo una preguntita, pero no sé bien cómo formularla. Le voy a decir a ver si de pronto lo entiendo. Sobre lo del gerente, el cambio de gerente en una empresa, si se cambia el gerente, ¿a los cuántos días se debe hacer como lo de la política? Una vez salga actualizada la representación legal del nuevo gerente, eso normalmente toma tiempo, ¿cierto? Es decir, eso es como cuando ocurre la transición, ¿cierto? Es decir, hay un cambio de gerente, entonces normalmente está la designación de ese nuevo gerente y eso lo tienen que notificar en Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces, una vez salga actualizado el documento en Cámara de Comercio, hasta ese momento tienes plazo para también hacer la actualización de todos los documentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ah, muchas gracias, profe. Pero, o sea que entonces, en bien salga lo de la actualización del nuevo gerente, ya se debe actualizar también Lo de seguridad y salud en el de la trabajo. política. Sí, Correcto. muchas gracias. Con todo el gusto.
Bueno, chicos, Eliezer, cuéntanos. Profe, le voy a pedir permiso porque tengo clase en la plataforma, entonces me voy a retirar. Sí, tranquilo, no te preocupes. Digamos que por hoy, este es, digamos, como el contenido que teníamos preparado. ¿Listo? Darle las gracias, chicos, por haber participado del espacio, de los encuentros. Espero de verdad que podamos seguir ampliando estos conocimientos en próximos, pues en próximos semestres. Igual tienen mi correo, cualquier, digamos, en la medida que pueda, dentro de las posibilidades, apoyarlos, estaré disponible y pues espero verlos en un futuro no muy lejano. Gracias, profe, feliz. Con todo el gusto. Profe, ¿dónde encontramos el correo? Ah, sí, para los que no lo tienen, se los dejo acá en el chat. Ah, bueno, muchas gracias. Ana.jaramillo. Profe, mañana, ¿cuál va a ser el tema? Mañana vamos a trabajar con la norma que hace la clasificación de las empresas acorde con el nivel de riesgo en riesgos profesionales, en riesgos laborales. La que salió nueva. La nueva que salió, sí. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Con todo el gusto. Profe, muchas gracias. Nos vemos. Con todo el gusto, chicos, los que se puedan conectar mañana, los espero mañana. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Con todo el gusto, chicos, una feliz noche. Profe, ¿el correo es en este chat o en qué chat? Ya, míralo ahí. Ah, bueno, muchísimas gracias y feliz noche, muy amable. Con todo el gusto, chicos. Chao, profe.